Gente, ¿qué tal? Buenas tardes. Una vez más estamos acá en Expo Sound y como siempre agradeciendo al Ministerio de Cultura, a la USIL también, por todo el aporte que han dado para este proyecto que trata de entregarle lo mejor a los músicos, sobre todo a los jóvenes que están incursionando en esta hermosa profesión. Y para ello es necesario que ustedes absorban lo mejor. Nosotros pretendemos eso. Y en esta ocasión, en este día, hemos invitado a un músico ícono referente del rock nacional acá en el Perú, y es un orgullo y es un honor tenerlo acá presente, a César Bustamante. ¿Qué tal, César? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, encantado y sobre todo por tus palabras introductorias, ¿no? Dar un poco de experiencia de nosotros que hemos estado, digamos, luchando, jalando el carro, como se dice criolladamente, y tratando de pasarles esa información a las generaciones que están en el mismo camino y están con todas las ilusiones, ¿no? Las expectativas. Claro, porque es natural, ¿no? Que una generación traslade a otra generación todo el conocimiento, que ellos sepan que la vivencia que se tuvo en los inicios del rock acá en Lima, ¿no? Pero profundizando en ello, yendo a César Bustamante, ¿cuándo fue la primera vez que te topaste con la música y sentiste o dijiste, esto es mío? Mira, yo de muy pequeño me interesó la música, ¿no? Pero evidentemente no tocaba todavía ningún instrumento. Entonces me topé, como dices tú, con la música así de frente, que me impactó cuando vi una banda de rock, ¿no? Yeah. Entonces eso fue, no recuerdo exactamente el año, pero sí me acuerdo que estaba muy chiquillo, estaba en primaria, ¿no? Y calculo, pues por ahí puedo calcular que tendría pues entre 10, 11 años. Y es más, me acuerdo la anécdota, ¿no? De que yo había ido a ver una película que muchos tal vez conozcan. Es una película que hizo Harrison, el guitarrista de los Beatles, que se llamaba Bangladesh, ¿no? Que era una película que en realidad era una película de un festival de música donde tocaron los músicos estrella de la época, ¿no? Eric Clapton, por ejemplo, ¿no? Estaba ahí invitado, entre otros. Y fui a ver a la Plaza San Martín en Lima. Fui a ver la película en un cine que ahora está cerrado, también es un neoclásico, el cine Colón, que está ahí. Colón, claro, está en toda la esquina. En toda la esquina, en la Plaza San Martín, ¿no? Porque está el edificio, ¿no? Pero ya no hay cine. Entonces, saliendo de la película, todo motivado con toda la onda de los hippies de la época, ¿no? Estamos hablando de la primera mitad de los 70s. Calculo yo que salimos todos motivados, ¿no? Con los pelos largos, la música loca, ¿no? La música que tenía mucho sentimiento hacia Oriente, ¿no? La música hindú, por ejemplo, instrumentos como cítara, etcétera. Vimos pasar a personajes por ahí saliendo del cine, ¿no? Personajes parecidos a los que habíamos visto en la televisión, ¿no? O sea, pelos largos, lentes, las muchachas con faldones de colores, vinchas, locazo, ¿no? Pantalones pegados hacia abajo, abiertos, acampanados, ¿no? Entonces, con mis amigos, que eran dos, decidimos seguirlos, simplemente por seguirlos, ¿no? Yeah. Y los seguimos, cruzaban la Plaza San Martín para abreviar y llegaron al otro extremo de la plaza y estaban yendo a un local que hasta ahora existe, recientemente para rock, pero un local que era un night club de la época que se llamaba Embassy. Ah, claro. Que era un sótano. Y vimos en la puerta que había un montón de gente también, la clásica cuando hay un evento, ¿no? Están mirando, esperando a alguien, qué sé yo. Entonces nos juntamos ahí. La cosa es que nos metimos a ese evento. Me acuerdo que vino un moreno de seguridad y nos dijo, ya, hagan su chanchita, nomás cuando tienen. Entonces hicimos una chanchita y la cosa es que con otros más que sí sabían de qué se trataba, nosotros no sabíamos. Entramos al local y vi ahí una banda que se llamaba Los Anis. Ya. Una banda que ya venía. Y después he sabido de dónde venía. Tú recién escuchaste de ellos. Yo recién escuché ahí. Entro y todo era olor a marihuana, pues, o sea, una neblina así, con las luces colores, la luz estroboscópica, que en esa época se llamaba cortadora, le decían, que es una luz que te hace como mover espacio.
y las canciones de Jimi Hendrix, que es la que estaban tocando estos los Anis. Me quedé loco, dije, ¿qué es esto? Te impactó. Me impactó. Entonces de ahí comienzo yo realmente a sentir como parte, ¿no?, de una banda de rock, ¿no? Ya, o sea, esa fue la primera experiencia. ¿Y tenías qué edad más o Como menos? dije, ¿no?, yo calculo que debo haber tenido 10 años, una cosa así. Chibolo. Mis amigos también, ¿ah? Máximo 11 ellos, ¿no? Ya, pero el hecho ya de ir al cine, a ver la película Bangladesh, claro. ya había un film. Ahora, entonces, esta vena artística viene de un lado de tu padre, de tu madre, ¿tiene algo familiar o es innato tuyo? Mira, realmente creo que es no, miento, mira, ¿qué tal lapsus? Mi abuelo, o sea, por parte de padre, o sea, el papá de mi papá era músico y compositor también. Y no solamente músico y compositor, sino también improvisador. Ya. O sea, improvisaba. Yo no lo he conocido porque él falleció cuando yo tenía 3 años. O sea, no tengo... Ya, no tienen recuerdos de él. Pero sí sé que de ahí vengo yo, ¿no? Ya, por ahí viene entonces lo que es la vena artística. La vena artística, tanto por la parte musical, porque a mí también me gusta mucho improvisar. Todos me dicen, oye, ¿sabes cómo te gusta improvisar, no? Sí, yo sé que vengo de ahí, ¿no? Y también como la parte de la lutería, ¿no? Porque mi abuelo fue parte de los Bustamante que fabricaron las guitarras pues, hace muchos años, ¿no? Claro. Que ya les he contado en otra ocasión, ¿no? Que ellos fabrican instrumentos en Lima desde el año 33, ¿no? O sea, muchos años atrás, antes que otros constructores, ¿no? Claro. Ahora, César, en esta trayectoria de la música que tú no sabías que ibas a tener, pues, ¿no? O sea, Claro, por supuesto. era algo que tal vez lo vislumbrabas, pero no lo tenías claro. La época era una época diferente a la que vivimos, no es que los instrumentos o los equipos eran masificados, no estaban al alcance de la mano. Sí. ¿Qué tan difícil era el poder acceder a un instrumento que uno realmente quería, ¿no? Ajá, era muy complicado, o sea, estábamos en ese momento durante un gobierno militar, que era el gobierno militar que lo lideraba Juan Velasco Alvarado, ¿no?, que era el general, y entonces las cosas se complicaron mucho en el sentido de traer productos de fuera de Perú, o sea, incluyendo los instrumentos musicales, ¿no? Traerse una cuerda, una guitarra, o una batería, o cualquier cosa, era bien difícil. Y si lo podías traer, tenía unos impuestos súper altos, por lo tanto el instrumento se hacía muy caro, o sea, casi 3 veces más de lo que podía costar internacionalmente, ¿no? Entonces eso frenó un poco los ímpetus de mucha gente, no a nosotros, porque éramos súper vehementes con lo que queríamos. Al decir nosotros, me refiero a mis amigos y a mí, ¿no?, que después se convirtió en Frágil. Exacto. Y entonces veíamos la manera de que alguien viajara y trajera los repuestos o una guitarra. Entonces sí, era muy complicado. Ahora es la ventaja de que uno puede conseguir lo que desee, al precio que desee, de acuerdo a sus expectativas, digamos, de dinero. Y vas a una tienda y lo compras inmediatamente, ¿no? Acá en Lima, ¿no? Claro. Era un poco más difícil, ¿no? El poder acceder a lo que uno quería. O sea, uno podía pedir algo y podía demorarse 1 año, o sea, literalmente en venir, ¿no? Sí. Así era. Ahora, este conocimiento, ¿no?, de la música en general, ya viéndole un plano macro, ¿cómo es que el rock llega acá al Perú, a Lima? ¿Cómo es que comienza a irrigarse la música? Porque es foráneo, pues, ¿no? Así es, definitivamente. Yo no tengo digamos, la historia completa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque yo comienzo, pues como digo, ¿no?, los 70, ¿no? Una cosa así, muy pequeño, ¿no? Pero sí me he informado, pues, por generaciones anteriores a mí, de cómo ocurrió, ¿no? Parece que esto fue de data bastante antigua, porque comienza en los 50, así como el rock and roll en Estados Unidos, ¿no? Se difunde, ¿no?, masivamente. Igual sucede en el mundo y nosotros no escapamos a eso. En Lima vino una película, tengo entendido, ¿no?, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que vino un famoso artista que se llamaba Bill Haley, ¿no? Ya. Y este Bill Haley ya tenía varias canciones famosas en el mundo y también acá sonaba. Entonces la película fue un furor en el mundo y como repito, en Lima. Tal vez así que dice que bailaban en medio de
de los halls de la platea, ¿no? Y que la gente pedía para que repitan las partes donde tocaban las canciones. O sea, fue un boom. Entonces de ahí viene la cuestión del rock and roll o del rock. Primero rock and roll, ¿no? Y luego, posteriormente, el rock en Perú y salen ya bandas ya comienzo de los 60, ¿no? O sea, no tengo la data, como te dije, la historia completa, pero sí sé bandas que han comenzado primigeniamente y grababan discos acá en Lima, ¿no? ¿Traffic Sound podría ser una de ellas? Traffic Sound ya vino a ser la parte, digamos, que coronaba todo este movimiento, ¿no? Porque ellos salen, creo, si no me equivoco, en el año 6, 9, ya a final de la década de los 60, digamos, bien primigenios y de una calidad tremenda. Y ya ellos estaban en el segundo tiempo, el segundo round, o la segunda etapa, como llamaríamos del rock. Ya. Y era un rock más psicoélico, ¿no? Que tenía otros sonidos nuevos, ¿no? Incluyendo los Beatles también, en otra parte del mundo también habían cambiado, ¿no? De la Sí, pues, primera claro, parte de los 60, exacto. que eran más ligera la música, más canciones de amor, Ajá. a canciones más efectistas, ¿no? Con sonidos raros, con mucho más contundencia en los instrumentos, ¿no? Las distorsiones y todo ese mundo, ya Traffic Sound viene a ser parte de eso, ¿no? Otra banda importante también de ese mismo momento es una banda que se llamaba La Agonía. Ah, mira. Sí, que inclusive antes de los Traffic Sound, La Agonía también manejaba esos esquemas, ¿no? De música experimental, con sonidos nuevos, ritmos nuevos y contundencia sonora, ¿no? Que no sucedía unos años atrás, ¿no? Porque era, como repito, más ligera la música, ¿no? Claro. Mira, ya, y entonces va llegando la música, llega a ti, a César Bustamante, ¿no? Sí. ¿Y en qué momento es que tú te encuentras con un escenario por primera vez, ya, pero ya como músico, ¿no? Con una banda? De repente no necesariamente la primera banda que has tocado ha sido Frágil. No. ¿No? No. Antes de Frágil, ¿cuál fue, cómo que fue que llegaste a Frágil, pero la trayectoria? Ajá. Bueno, rápidamente, ¿no? Yo ya tempranamente tocaba la guitarra, como dije en alguna otra entrevista acá en Expo Sound, fabriqué mi propio instrumento, mi primer instrumento con el cual comencé a tocar. Entonces, en base a eso, con amigos también de mi entorno, ¿no? Del colegio, de primaria, hicimos una banda que se llamaba Telephones. Y era una banda, básicamente un cuarteto, Ya. y esta banda tocaba en reuniones también de gente de la generación de ese momento, ¿no? O sea, digamos los 70, o sea, gente, por ejemplo, chicas que tenían cumpleaños y le pedían, me imagino, a su familia que les contraten esa banda, ya la habían escuchado en otro lado. Ya. Entonces, oscilábamos mucho entre fiestas de colegio, fiestas de cumpleaños. Ya eran contrataciones, ya. Sí, ya profesionalmente. Entonces, ahí ya me encuentro yo en ese nivel muy, muy tempranamente, profesionalmente, ganando dinero de lo que yo tocaba, ¿no? Y ya posteriori, o sea, pucha, creo que no sé cuántos años, en base a la gente que me contrataba, o sea, les digo que yo ya no estaba en teléfono, sino yo estaba en Frágil. Entonces comenzamos a tocar también en ese círculo de gente que me contrataba, ya con Frágil, ¿no? Claro. Ya, y cuando llegas a Frágil, ¿son del barrio? Sí. Todos básicamente, la mayoría, menos el cantante, éramos de una zona de Lima, ¿no? De un barrio que se llama Breña, ¿no? Un distrito que se llama Breña. Ya. El cantante era de Barranco. Ah, ya. Pero estaban ligados en el tema de la música. Ah, sí, totalmente, sí. Ahora, Avenida Larco, ¿no? Avenida Larco es una canción que habla de una experiencia o de las experiencias que se daban en esta calle, ¿no? En esta avenida Larco, ¿no? Claro. Entonces, Avenida Larco representó en algún momento, como tal, la avenida, representó en algún momento el movimiento de la música en Lima. Mira, yo te puedo hablar por lo que viví y lo que vi, ¿no? Sinceramente, como repito, yo sé por información lo que pasó antes, lo que acabo de contar, ¿no? De estas bandas. Yo no pude ver a Traffic Sound, por ejemplo, nunca, ¿no? Ni a La Agonía, ¿no? A la única banda que yo pude ver en ese momento fue a otra banda también ícono de esos años, que es Telegraph Avenue,
que curiosamente después de conocerlos me dijeron que era la última vez que habían tocado juntos y la agarré con la justa, ¿no? Entonces no puedo hablar, pero lo que sí te puedo decir de Avenida Larco, que tenía, por ejemplo, entre otras cosas novedosas, ¿no? Para mucha gente que pasa por ahí y que le encanta la música, por ejemplo, es que habían varias tiendas de música. Ah, ok. Sí, varias tiendas de música que no estaban como normalmente en otros lados, ¿no? Estaban ahí en plena avenida. Una tienda que se llamaba Sterling, ¿no? Que estaba a un lado de la avenida Larco, casi frente a la municipalidad, para que se ubiquen, frente a la municipalidad de Miraflores. Y un poquito más allá, en la misma acera de la municipalidad, yendo para Shell, digamos, allá a mitad de cuadra había otra tienda que se llamaba Anders, que vendía también amplificadores, guitarras eléctricas, baterías, etcétera, de toda la línea, ¿no? Sterling se especializaba en una marca de instrumentos, en su mayoría italianos. Había una compañía italiana que se llamaba Farfisa, que creo que hasta ahora existe, que hacía pues teclados, órganos que eran muy conocidos en el mundo, no solamente acá. Se han grabado discos muy famosos con los teclados de diferentes modelos de teclados Farfisa, como también sus amplificadores, ¿no? Tenían muy buenos amplificadores, especialmente para teclados y también para bajo y guitarra, que se usaron bastante en esa época de la música, en la primera etapa de los años 70, ¿no? Y lo contrario, al frente en Anders, como les conté, la otra tienda se especializaba más que nada en instrumentos americanos, en este caso Fender, una compañía ya conocida. Claro. Y también tenía los amplificadores Fender de diferentes tamaños, chiquitos, los Princeton, los Sham, tenía los Twin Reverb, los Bandmaster, o si no tenía los Dual Showman, o si no el Super Dual Showman, y toda la línea también de Bassman para bajo, igual los bajos Precision Bass, o las guitarras Strato. Anders, ¿dice la casa? Esa es la tienda que se le llamaba casa en esa época a las tiendas, ¿no? Anders, porque Anders ahora es una casa de pianos. Sí, ¿no? Mutó, parece. Mutó. De ahí de cuando ya pasó todo el boom de estas cosas, por alguna razón se redujeron a la distribución de pianos, ¿no? Claro, que hasta ahora está, ¿no? Es una casa, es una de las primeras casas musicales, creo. Sí. Que están acá Y en la otra Perú. cuadra, digamos, pasando en la misma avenida Larco, pero ya pasando 28 de julio, para que se ubiquen, estaba otra tienda de música que se llamaba Insa Sound. Ya. Insa Sound vendía baterías Premier, tenía la línea Vox inglesa de amplificación de guitarra y bajo, tenía unas marcas más, pero casi en su mayoría japonesas, ¿no? Claro. Ahora, todo esto era de precio alto, ¿no? Por lo que no era masificado, Sí. no era difícil de conseguirlo. Y esta Sobre zona... todo por los impuestos. Mm. Lo que pasa es que en ese momento había una tendencia a la protección de la fabricación nacional, ¿no? Entonces pusieron una cierta cantidad de escalas, un montón de escalas que eran tan complicadas, que por ejemplo en el caso de los instrumentos musicales, en el caso de los libros, y en el caso de los discos, ¿no? Grabaciones, ¿no? De discos, eran considerados como artículos de lujo. O sea, no eran considerados como culturales, etcétera, no. Entonces era como traerse una botella de whisky, era igual el impuesto a traerse una guitarra, ¿no? O un disco. Entonces tú comprabas el disco en $14, ¿no? O $10 en Estados Unidos, pucha, el 300% de impuestos, te salía un montón de plata, ¿no? Claro. Igual la guitarra, ¿no? La comprabas a X precio en Estados Unidos que podría costar pues $400, ¿no? O sea, que Sería 1.200. sí, 200 de impuestos nomás, ¿ah? Claro. Más el costo del instrumento, ¿no? Una época difícil, pues, ¿no? Sí, la César, verdad. ahora como músico, ya estando en Frágil, ¿no? Sí. Nunca nada es fácil, ¿no? Todo cuesta, todo tiene una trascendencia, una serie de cosas que uno tiene que pasar. Sí. Tú como músico, ¿cuáles han sido los principales retos que has tenido que enfrentar para poder abrirte en la música, ¿no? Y llegar a ser un profesional de este Claro. arte. Naturalmente que supongo que lo deben estar pasando los que me están escuchando en este momento, ¿no? Que son los aficionados o tienen un proyecto con la música. Evidentemente el modus vivendi, ¿no? O sea, a veces es difícil mantenerse o hacer proyecciones personales, digamos, económicamente, que es obvio, todos tenemos el día a día, con la música, ¿no? O sea, conjugar ambas cosas a veces se hace complicado, salvo algunos que tengan una facilidad extra, ¿no? Pero en mi caso fue eso, ¿no? O sea, yo no venía de una familia pudiente, ¿no? No tenían dinero, o sea,
con la justa me dieron la educación, y me ayudaron es más, para la universidad que yo dejé. Tuve que discernir entre la universidad y estudiar música, que fue una decisión dura, no para mí, sino dura para mis padres, ¿no? Que ellos decían, pucha, ¿qué va a hacer de su vida, ¿no? Y me imagino que será la preocupación de los papás, de la gente que está viéndome aquí, ¿no? Hombres o mujeres, ¿no? O sea, entonces eso fue una de las cosas más difíciles. Y creo que todos, o sea, me refiero a la banda en sí, que hemos viajado juntos estos años, estas décadas, son más de 40 años, tuvimos ese tipo de problemas, pues. O sea, es una de las cosas primigenias que hay que vencer. Lamentablemente es algo cierto, pues, ¿no? Necesitas plata en el bolsillo para simplemente ir al ensayo, exacto, o simplemente para comprarte cuerdas o comprarte un nuevo instrumento, y si quieres invertir en hacer una grabación, también, ¿no? O sea, entonces todo es gasolina, como digo yo, dinero, ¿no? Entonces el carro no se mueve si no le echas gasolina. Entonces esa es una de las primeras cosas, ¿no? Ahora, si se puede solventar como lo hicimos nosotros, por ejemplo, lo dimos maña para poder solucionar esos problemas, bueno, se puede conseguir este sueño que tenemos nosotros, ¿no? Yo soy parte de él, soy parte de Frágil y seguimos viajando en este sueño, ¿no? Claro, y bueno, si se pasa, pues, no, temas adversos para poder lograr, y eso es algo que los muchachos tienen que entender, ¿no? Que tienen que tomarlo de la mejor manera porque te hace ser mejor, pues, ¿no? Asumir los retos y pasarlos. Ahora, la música en el Perú, actualmente, ¿no? Como se está dando, la industria musical peruana, si bien es cierto, todavía no, o sea, hay mucha riqueza en todos los aspectos de la música, pero como industria de repente podemos crecer más. ¿Tú qué aspectos ves que podríamos tomar, ¿no?, los peruanos, para que la industria pueda crecer más? Sí, mira, como tengo la data que te acabo de mencionar ya en varios comentarios, ¿no? O sea, desde la época que yo me dedicaba a la música, después que yo me dediqué a la música, y la parte difícil de mantenerse de ella, ¿no? Y conseguir tener o sea, vas creciendo con ella, ¿no? Vas creciendo con la música, entonces te vas enamorando, tienes hijos, tienes que comprar una casa porque no vas a vivir en la calle, claro, y tus hijos crecen y tienes que pagarles el colegio, y entonces esa es una parte difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que una proyección, primero que te tienes que tener claro que tienes que ser lo mejor posible y darte cuenta si realmente tienes oportunidad o no. Yo creo que ese es un punto básico. Muy difícil, eso sí. O sea, juzgarte tú mismo, claro, ¿no? Exacto. Y yo creo que siempre, sobre todo en lugares como nosotros, o sea, me refiero al barrio, a Latinoamérica, ¿no? Desde México hasta Argentina, Uruguay, Chile, en todos lados se da el mismo problema, y me imagino que en el otro lado del mundo también, ¿no? O sea, no es fácil, o sea, es un riesgo. Ahora, podrán decir, oye, la vida es un riesgo, ¿no? O sea, siempre, en cada momento, claro, pero hay riesgo que puedes calcular un poco mejor y te puede salir más fácil la cosa, ¿no? Entonces yo lo que digo es que piensen bien lo que hacen, y si lo hacen, háganlo lo mejor posible, o sea, lo más profesional posible, y que sí, bien es cierto, es importante que ustedes como profesionales, los profesionales, o sea, tienen que tener gasolina, ¿no? Tienen que ganar dinero para poder reinvertir en su propio proyecto, ¿no? Entonces es importante que se den cuenta de ese tema, ¿no? Ahora, claro, o sea, hay momentos y momentos. Hay momentos en que tú eres totalmente libre de toda presión y de todas cosas, y puedes concentrarte en tu trabajo, en un arreglo de una canción o una melodía determinada, o simplemente componer la canción, ¿no? La estructura básica, ¿no? Y ponerle el mensaje que quieres darle. Eso es una parte del trabajo, ¿no? Esa es una parte del trabajo. La otra es hacer que esa cosa que has hecho, ese producto que te encanta tanto, o les encanta tanto si es una banda, puede hacer que les guste a otras personas, pues. Claro, es la idea, ¿no? Porque, claro, lamentablemente vivimos en una sociedad, ¿no? Vivimos en un grupo, y la idea es compartir esa música, ¿no? Exacto. Si no, entonces no grabar nada, simplemente tenerlo, o grabarlo para ti, no tratar de promocionarlo, ¿no? O sea, la idea es esa, que tanta buena sea lo que haces en tus arreglos, en tus solos, del instrumento que toques, etcétera, etcétera, como también hacer llegar esa información a la gente, ¿no? Y probar realmente en qué estás, ¿no? Y tú has mencionado que estudiaste en el conservatorio.
¿no? Sí, claro. Y es fundamental para todos los músicos estudiar, ¿no? Especializarse en una universidad, instituto. Yo creo que sí, sobre todo en estos últimos años, por no decir décadas, ¿no? Ya. Porque ahora la afición por la música es tan popular y que hay tanta competencia, ¿no? Entonces uno realmente necesita estar preparado, ¿no? Para desarrollar ciertos problemas que se te van a presentar en un arreglo, se te van a presentar en la misma composición en sí, ¿no? Que es lo que a mí me pasaba y es lo que a mí me llevó a estudiar música, porque tenía ciertas cosas que componía, porque yo siempre me ha gustado componer, y llegaba un momento que me trababa, ¿no? No tenía una solución para continuar esa estructura que yo venía haciendo, ¿no? Y podía durar esa traba, fíjate, años, ¿eh? Entonces yo decidí que necesitaba una herramienta, una ayuda, y probé. Ya. En realidad yo no sabía si iba a resultar. Probé y sí me resultó, me ayudó bastante. No todo, podría decirte no todo, pero sí me ayudó mucho. Postulaste, ¿no? Postulé al Conservatorio de Música, en esa época se llamaba Conservatorio de Música, ahora se llama Universidad Nacional de Música, ¿no? De Música, claro. Entonces me ayudó mucho, excelente, pues es un entrenamiento, así como los nadadores tienen que levantarse a las 6 de la mañana todos los días y estar por lo menos 2 horas y todos los días de su vida para tratar de tener un régimen y mejorar, ¿no? Claro. Igual es el músico. El músico no se trata, puede estar echado en la cama y soñando o escuchando música, ¿no? O sea, hay disciplina, hay perseverancia, ¿no? Y práctica. Total. Como dije, tiene sus momentos, ¿no? Claro. Tiene sus momentos de creatividad, ¿no? Tiene sus momentos de disfrutarla, ¿no? La música. Pero también tiene sus momentos que tiene que tener disciplina, ¿no? Claro. Y eso cada uno lo va poniendo, ¿no? Cada músico a su estilo, me imagino, se va dando con la naturaleza porque sale de adentro la música, pues, ¿no? Sí. Tuve la suerte de encontrarme con unos amigos, ¿no? Que son los que me acompañan hasta ahora, que compartían esa idea, ¿no? De las que acabo de decir, que tenían sus momentos de creatividad, de cosa volátil, de flotar en el espacio, ¿me entiendes? O sea, claro, para conseguir lo que tú estabas buscando, ¿no? Sonoramente o melódicamente, pero también había otra parte de estar tipo matemático, ¿no? O sea, y así, horas de horas tratando de desarrollar y logrando, pues, que lo que habías encontrado volando por ahí lo aterrices y lo pongas en acordes y en instrumentos, ¿no? Entonces ellos también compartían con nosotros, bueno, entre todos nosotros y hasta ahora, ¿no? Y también la disciplina férrea en el sentido de que, por ejemplo, los ensayos eran todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 10, 7 a 11, y podría ser 7 a 1, 7 a 3 de la mañana, ¿no? Y pobre del que faltaba, ¿no? Claro. Se sometía a un juicio popular al día. ¿Por qué no viniste ayer al ensayo? Mira, ¿tú crees que el tiempo es solamente tuyo? No, nosotros hemos estado acá esperándote, ¿no? Y cosas de ese tipo. Entonces era todo una cosa dura dejar de ir al ensayo, ¿no? Sí, pues. Mira, pero es bastante importante lo que tú dices, porque normalmente, de repente, los padres piensan que, bueno, vas a ser músico y de repente solamente ven esa parte que tú dices volátil, la creatividad, sí. Pero lo bueno es de tenerte acá, ¿no? Es que sepan de que por experiencia propia, ¿no? Una manifestación tuya, que no solamente, que sí, claro, existe ese lado, está ahí, Así pero es. que también existe el otro lado de la profesionalización, ¿no? Porque el ser perseverante, Sí. el practicar, el ser comprometido con la música. Un entrenamiento, cuesta. como dije, ¿no? Un entrenamiento, Es un ¿no? entrenamiento como si fuera una cuestión, digamos, deportiva, sin darte cuenta, al tocar pues por meses, sin darte cuenta te va haciendo más dúctil, más rápido, darte cuenta de acentos, bueno, detalles musicales en general, ¿no? Entonces, y paralelamente a eso, como lo que acabo de mencionar también, dije que también hay una parte de organización, una parte, digamos, administrativa, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, ahora es más fácil, como repito, ¿no? En el sentido de que hay varios locales que tú puedes ir a decir a uno y separas una fecha y tocas ahí, tienes la oportunidad de mostrarte, y si te va bien y lo haces bien y el público le va a gustar lo que tú haces, entonces te va a seguir y así puedes ir creciendo, ¿no? En ese momento no habían locales,
Cuando nosotros hemos salido, digamos, en los 76, no había un par de pubs, pero que eran para escuchar música, ¿no? Jamás iba a tocar una banda ahí, ¿no? Entonces, lo único que nos quedaba como locales era los locales tradicionales, que son los teatros. Entonces hacíamos alquiler, por ejemplo, el Teatro Segura, por recordarme, ¿no? Y algunos teatros como, por ejemplo, el Teatro Arequipa, que está en la Avenida Arequipa, y auditorios de colegios, ¿no? El colegio Humboldt, por ejemplo, que está acá al frente, el colegio, casi todos los auditorios de todos los colegios hemos alquilado el auditorium para tocar con Frágil. ¿Y cómo es que logramos? Porque recuerden que un auditorium cuesta dinero. Claro, ¿no? A veces hay que dejar seguro porque por daños, hay que hacerle publicidad, cuesta dinero, porque si no la gente cómo se entera que vas a tocar ahí, ¿no? Claro. ¿No? Hay que tener el equipo, hay que alquilar el equipo y llevarlo. Bueno, y hay un montón de cosas extras más que hay que solventar. Entonces eso requiere una administración. Entonces unos chiquillos como nosotros que éramos de 16 años, 17 años, nos juntamos entre ellos y nos ayudaron a unas amigas, sobre todo las mujeres son más listas para eso, y ellas hacían las cuestiones de números. O sea, tal es así que ya teníamos una organización y teníamos los conciertos almacenados para cuando volvíamos a hacer un concierto en el teatro que ya habíamos hecho, abríamos el archivo y veíamos los problemas que habíamos tenido. Sí, teníamos una organización tremenda. Claro. Y fíjate que lo que ganábamos lo dividíamos entre 6. Nosotros éramos 5, hasta ahora somos 5, ¿no? ¿Por qué? Porque la sexta parte era la parte para la administración. O sea, era dinero para volver a alquilar el otro teatro, para poder pagar a la gente que pegaba los afiches, para la publicidad, y así andábamos, ¿no? Entonces funcionaba. Tal es así que ya llegó a ser una financiera. Mira, ve. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, ya se juntaba el dinero de la parte de C, o sea, la parte que era el sexto, y, por ejemplo, el guitarrista, el baterista que iba a comprarse un instrumento y valía, pues, $2,000, $3,000, no los tenía, le prestaba. De esa plata le prestaba y luego se lo descontaba poco a poco. O sea, financiado, pues, ¿no? O sea, nos autofinanciamos, ¿no? Y nos financiamos grabaciones, nos financiamos, por ejemplo, nos gastamos un montón de plata, nos gastamos como $35,000, me acuerdo, para ir a grabar a Estados Unidos, ¿no? Que era para el nivel allá es nada. Pero nos financiamos y con ese dinero, o sea, Frágil nos llevó, nosotros mismos nos llevamos, claro, ¿no? La financiera nos llevaba allá y pago, ¿no? Comida, alquilamos un departamento en Manhattan, alquilamos el estudio, teníamos dinero para el transporte y extras. También teníamos extras para divertirnos. Claro, o sea, Frágil nos lleva a Frágil, una cosa así, ¿no? Mira, porque también en esa convivencia en un grupo, por ejemplo, sí, hay divergencias, hay diferencias, ¿no? Pero también hay similitudes. En este caso, por lo que tú nos dices, había bastantes similitudes y eso lo entiendo en que querían, o sea, hacer buena música y vivir de eso de manera consciente, pues, ¿no? Sí, pero te cuento que no necesariamente coincidíamos hasta la fecha, coincidíamos en todo, que pareciera que fuera la cosa que somos mellizos, ¿no? No. Lo que pasaba era que decidimos que teníamos que tener un respeto entre nosotros mismos, nos respetábamos bastante, nadie ninguneaba a nadie, y hasta la actualidad, y entonces usábamos la democracia. O sea, dos podían estar totalmente en desacuerdo, o sea, ni hablar, no voy a invertir, no voy a ir a tal sitio, no voy a hacer tal cosa, no voy a tocar en tal local, o no me gusta esa canción, ¿no? Pero tres estaban de acuerdo, era suficiente. Entonces, hasta la fecha, acabamos de tomar una decisión, por ejemplo, antes de venir acá a la entrevista, hemos tomado una decisión así, ¿no? No estábamos de acuerdo en nada, entonces se vota y santo remedio, ¿no? Ya no hay vuelta atrás. Democracia total. Así ha funcionado, ¿no? Claro, eso también es para que los jóvenes sepan, ¿no? Vean de que todo es posible, ¿no? A pesar de las diferencias, de las discrepancias, ¿no? Lo que une la discrepancia es la inteligencia, eso se sabe, ¿no? Las personas inteligentes la discrepancia la van a tomar. César, ahora, sí, melodía, ritmo y ¿el otro cuál es? La música se compone... O sea, melodía, ritmo y armonía. Y armonía. ¿No? Ahora, eso es el tema básico de lo que es la música. Sin embargo, el ahora
ya estamos viendo a una música digitalizada. Ajá, claro. ¿Qué piensas tú del futuro de la música? ¿Cómo va a seguir evolucionando esto? ¿Si va a seguir digitalizada o va a crecer este campo o la instrumentación va a tener siempre su espacio? Yo creo que así como sucedió antes, que hemos comentado hace un ratito, de que en los 60 había un tipo de música, después se cambió, ¿no? Se puso un poco más fuerte, ¿no? O evolucionó por ese lado, como se llamaba la psicodelia, y después se ha diversificado más todavía, ¿no? Porque ya el hard rock y después se volvió el metal, y el mismo metal también se ha diversificado, y el jazz, y todos los géneros, al final de cuentas, y a algunos no les gusta, y a algunos les gusta un montón, y así, ¿no? Seguimos conviviendo. Yo pienso que esta tendencia, ¿no? de usar aparatos electrónicos para la música, llámese bajos o secuenciadores o armonizadores o arpegiadores, etcétera, todo lo que tiene la línea de música electrónica, probablemente a unos les sorprenda, a otros no les gusta nada, ¿no? Son más puristas, ¿no? Les gusta más la guitarra eléctrica, hablando de rock, ¿no? Ya. Pero a otros, fantástico, ¿no? Yo sí creo que es el futuro de la música. Yo sí pienso, o sea, así como nació el metal y el metal no va a morir, y nació en un momento, igual la electrónica, nació en un momento y se está, digamos, diversificando también un montón, la misma electrónica. Entonces, yo pienso que eso no va a acabar, o sea, va a seguir paralelamente, así como el blues, que era lo máximo en un momento. Y fíjate, estamos en 2021 y sigue el blues, ¿no? O sea, tiene sus tremendos baluartes blueseros mundiales, y hay gente que le encanta el blues y va a seguir, igual el jazz, ¿no? No, que ya el rock va a matar el jazz, no, el jazz sigue, ¿no? Y entonces la electrónica va a seguir. Y yendo a la cuestión de cosas digitales, la tecnología pues cada vez va avanzando más, se va poniendo mucho más fino. De tal manera de que al comienzo pues era horrible escuchar a un instrumento simulado, ¿no? O sea, se ponía por características nada más, pero no funcionaba. Ahora sí, cada vez la tecnología, las grabaciones, por ejemplo, ¿no? Las grabaciones digitales, ¿no? Cada vez son mucho más perfectas, los emuladores que hay, los plugins que existen cada vez son más perfectos, ¿no? O sea, como por decirte la fotografía, aunque no llegan efectivamente a igualar a lo que es el todo, que es una cuestión analógica, ¿no? Como por ejemplo, una fotografía analógica es todo ahí, ¿no? Es una cosa plasmada, bueno, regular y malo, todo está ahí. Igual en una grabación analógica, ¿no? Una cinta, está todo, ¿no? El bueno, regular y malo. O sea, bueno, por ejemplo, un timbre determinado, malo, de repente una distorsión o un sonido que no se quería, pero lo captó todo. Eso también va a seguir, ¿no? La cuestión analógica va a seguir. Pero paralelamente, como te digo, el abanico se va a hacer mucho más grande y va a haber mucho más oferta, ¿no? O sea, sí. O sea, va a enriquecer. Va a enriquecer. Ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Claro. Sí. Las generaciones de ahora, o sea, los que tienen ahorita pues 18, los que tienen hasta menos, y los que tienen 28, 30 años son parte de ello ya. Qué bacán el punto de vista, porque hay quienes dicen que van a... Bueno, son diferentes puntos de vista. Por supuesto, que hay, ¿no? claro. ¿no? Pero sí, en realidad, bajo la perspectiva que da, se enriquece, ¿no? Es que el tiempo va cambiando y lo mismo, mira, yo siempre digo, ¿no? Tengo la posibilidad de ser un personaje que estoy en los dos lados del mostrador, ¿no? O sea, en este lado soy, digamos, músico, ¿no? Tengo una trayectoria, estoy contando algunas experiencias, y estoy al otro lado del mostrador, que también soy luthier, ¿no? Entonces, soy la parte fría, técnica, que veo las necesidades del músico y sé cómo piensa el músico, ¿no? Su onda espiritual, su sensibilidad. El músico es muy sensible, así seas un músico de la música que toques, ¿no? Puede decirte que ahora mi guitarra suena mejor que ayer, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y es la misma guitarra, ¿no? Y cosas así. Entonces yo entiendo ese idioma, porque yo también soy músico, ¿no? Entonces, yendo a lo que hablamos de las cuestiones digitales, los elementos digitales que están ahora paralelamente a la música y en su mayoría, lo más popular funciona así, no tiene por qué ser malo. O sea, es una corriente que más bien va a ayudar a la música en general y en los instrumentos también. Muchos puristas dicen, oye, no le cambie
un tornillo a mi guitarra porque le va a cambiar el sonido. Tu guitarra no la pinto porque le cambian los armónicos, ¿no? Yo pienso que los instrumentos se hicieron con los materiales que habían en ese momento. Pues. Claro. En ese momento Exacto. había la madera, no había unas resinas que ahora hay, ¿no? Que son mucho más vistosas, más durables. Y yo pienso que hay materiales como la fibra de carbono, por ejemplo, ¿no? Que es un material súper liviano y tiene una resonancia tremenda. Y quién sabe, en un futuro muy cercano, ¿no? Hay instrumentos que no son hechos de madera y finalmente lleguen a ser tan o mejor o igual que la madera, ¿no? Muchos dirán, oye, este está loco, no, nunca la madera va a ser... Oye, hay un montón de cosas que decían que no se iban a hacer, ¿no? Claro, y ahora se hacen, ¿no? Y son el celular nomás, ahí está. Sí, pues, tenemos todo ahí. Que me critique, que vea un celular que lo tiene en el bolsillo ahí y cosas así, ¿no? Y es parte de la vida, pues no es parte de la evolución y que la música también, o sea, no se niegue esa evolución, ¿no? O sea, hay que subirnos ahí. En este momento nos están viendo por esa evolución. Claro, exacto. César, no puedo dejar de preguntarte cómo se da el nombre de Frágil. ¿Por qué? ¿Dónde nace? Bueno, no es nada complicado y lo he dicho ya en varias oportunidades. O sea, lo que pasaba, nosotros teníamos ya la banda y ya ensayábamos bastante, estábamos buscando el vocalista y no teníamos el nombre más que algunas sugerencias de nombre. Por ejemplo, te voy a decir cuál era el nombre que estaba más cercano dentro de esas sugerencias que había, ¿no? Ya. Se llamaba Fósil. Fósil, Así como Ya. fósil. Ya. Ese es el nombre que más cercano estaba a nosotros. Todavía no lo habíamos decidido, pero era el que seguía. Es más, en la casa del guitarrista hasta hace unos años, en el techo estaba pintado con vela, que era una forma de hacer Ya, diseños, claro, exacto. ¿no? Con el humo de la vela negra, digamos, y estaba pintado Fósil hasta ahora, hasta hace unos años, como repito, ¿no? Sin embargo, en una actuación en un colegio, el Colegio La Salle, que fue nuestra primera presentación pública, Ya. no teníamos nombre. Y como todavía no estábamos seguros si realmente estábamos en el momento, digamos, para tocar en vivo, decidimos no arriesgarnos y le dijimos al que nos presentaba, preséntanos cualquier nombre que tú se te ocurra. Podría haber presentado los Yankees, los breñenses, Ya. no sé. Entonces cualquier nombre, porque dijimos, si sale mal, la verdad, si sale mal, nadie nos va a acordar con ese nombre, pues, porque le va a decir cualquier Ya, nombre, claro, ¿no? le- Era una prueba, ¿no? Ya. Sin embargo, él nos presenta como Frágil, ¿no? Y él, les preguntaron ustedes, o sea, Frágil, ¿por qué? Nunca le preguntamos. Es un tipo que hacía eventos y él fue que nos llevó a ese evento. Y nos salió tan bien la actuación, que habían pues como 2.000 personas en esa kermés, tremendas kermeses que habían en esas épocas, que la gente nos pedía bis, como 3 veces nos han pedido que volvamos a tocar, que vamos a tocar. Y bajamos pues así en gloria, aplausos, toda la gente le encantó, que la verdad que nos quedó un buen recuerdo más bien, ¿no? Y oye, si usamos el nombre Frágil, Frágil, claro. oye, estaba acá, ¿no? No está mal. Y encima, digamos, se adecuaba a nuestra vida, porque, digamos, es cierto que vivíamos un mundo bien frágil, porque cualquier cosa que nos interrumpiera, no solamente tocar, sino escuchar música, nos rompía el esquema, ¿no? A veces venía un pata y tocaba, estábamos así todos concentrados, escuchando música y pum, 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 pum. Uy, ¿quién es? o venía la abuela de Tavo, que era donde generalmente nos reuníamos, ¿no? Y tocaba la puerta para decirle cualquier cosa. Entonces sí nos gustó el nombre y ahí viene, ahí se quedó. Bacán. César, ahora, todo va cambiando, ¿no? Estamos Ajá. hablando del músico, ¿no? Siempre en este andar, en este caminar. Sin embargo, tú tienes tu familia, ¿no? Tienes tu esposa, tus hijos, y para que lo sepan también la gente, ¿no? Los muchachos. ¿Ha implicado en algún momento o una dificultad? Bueno, todos siempre hay dificultades, ¿no? Pero ¿qué manera se puede llevar bien, ¿no? Porque tienes ahí a tus hijos bien, todo bien bacán. Porque hay viajes, hay giras, ¿no? Hay momentos que tú sales de casa, ¿no? Por muchos días. Entonces, ¿de qué manera lo has manejado para que la gente, los muchachos sepan que es un venir, ¿no? Bueno, yo tuve un poco de suerte en ese sentido, que es lo que hablamos hace
no sé, 20 minutos, ¿no? O sea, uno tiene que escoger también su hábitat natural en base a lo que vas a hacer en el futuro y lo que estás haciendo en ese momento, ¿no? O sea, creo que así como la parte que dije de administración, de economía, influye, uno tiene que pensar en todo. Igual tuve la suerte yo en ese momento de conocer a la que fue la mamá de mis hijos, mi compañera, ¿no? Que era cantante, ¿no? Entonces que entendía sin explicación, ¿no? Lo que pasaba, ¿no? Entonces, por lo tanto, así fue una familia musical que de pequeño, porque yo tengo 2 hijos, de pequeños ellos sabían de que mi profesión era ir de viaje a tocar a conciertos, es más, ni les llamaba la atención. Ya, O sea, es más, yo a veces los quería llevar a los conciertos, ya. no les llamaba la atención, nada, se aburrían más bien, entonces fácil podía haber sido, qué sé yo, pues, ¿no? Ingeniero, minero, lo que sea, y ellos entendían eso. Más bien, luego, cuando ellos han despertado, igual que yo desperté en un momento, sin tenerle bien influencia, ellos han hecho su carrera musical, ¿no? Pero, Mira. sí. No, yo me acuerdo que ni siquiera le he enseñado a ninguno de ellos a tocar la guitarra. Ellos han aprendido. Ellos han aprendido gracias a internet. Claro, también. O sea, han heredado, hay una herencia, hay un Sí, traslado. por ese lado sí son tremendos, ¿ah? O sea, creo que superan al papá. Mira. Sí, porque Matías, por ejemplo, que es el que te digo que tiene como 2.500 discos, Sí, es me coleccionista desde contabas. los 8 años. O sea, él me ha enseñado mucho a mí, que yo a él. Ya. Porque, por ejemplo, me decía, papá, ¿tú conoces a Mike Davis? Claro que lo conozco, Mike Davis, le digo, el jazzista famoso americano. Me decía, ¿y tú sabes por qué cambió de música radicalmente en 3 oportunidades? Pues ahí me agarraba, ¿no? Y tú sabes, sí, Ya. y me contaba todo el cuento completo, ¿no? Tú lo conocías nomás, pero no sabías más allá. Sí, él sabe el nombre de las esposas, en qué momento, dónde vivió, dónde estudió, pucha, todo su vida Es un completa. investigador. Investigador total, ¿no? Entonces, Claro. y encima, tiene oído absoluto. Qué chévere. Entonces, cuando a veces yo estaba apurado por sacar unas notas de una canción, porque a veces también toco con bandas que me invitan al cover, si no había sacado la canción, les tengo que llamarlo. Matías, por favor, Ya. ¿en qué lote está? Mi menor. Sí, do, re, vuelve a séptima. Ta. Y yo la voy a sacar, la apunto y ya la tengo. Mucho más rápido que yo me demoro en sacar los acordes, ¿no? O si no, me dice, afina la segunda. Sí, está desafinada. Ya, claro, y yo miro y efectivamente un poquito desafinada la segunda cuerda, ¿no? Y cosas así, ¿no? Hacen música ellos. Sí, ambos tienen una banda que te digo que es locaza, pues porque así como él escucha a Miles Davis, que sabe todo de su vida, que te digo, James Brown, soul, todo rock clásico, progresivo, también sabe de cumbia, sabe de salsa, ¿no? Ya. Entonces, todos los géneros. Entonces, para él es fácil juntar todo eso, que es increíble, ¿no? Y su hermano está más bien con la electrónica, ¿no? Ya. Y el rock. Lo que hablábamos, mira. Entonces claro. juntan ambos y hacen una música locaza. Qué bacán. Entonces a mí me... Y el otro hermano, por ejemplo, es más, él está produciendo el último álbum de Frágil. Mira, qué chévere. Porque tiene Están entrando una a eso. visión de... ahora es productor, pues, ¿no? Entonces, como te digo, pero ellos han despertado tarde, como te dije, ¿no? No es que yo les enseñé, les puse piano de chiquito. Yo dije, pucha, yo no quiero influenciar de esa manera. Sin presiones. Claro, si quería ser arquitecto, abogado Bacán. o lo que sea, pues, ¿no? O sea, no, porque si yo soy músico, que mi hijo sea músico, una cosa así, ¿no? No, Claro. no. Pero mira, la sangre llama, pues, ¿no? Sí, claro. Así como yo, de que te conté de mi abuelo, que no conocí, Pero está en ¿te los das cuenta? genes. Mi viejo no toca guitarra, ¿no? Ya, Porque la fabrica, las pruebas, sabe tocar, pero para probarlas, ¿no? ya, claro. No es músico, ¿no? Y mi mamá tampoco, pero mi mamá pasó una generación y me llegó a mí, ¿no? Claro. Y yo la busqué de una u otra manera, ¿no? O sea, Qué chévere, porque también las mentes jóvenes, ¿no? El tiempo es de ellos ahora, Claro entienden que sí. muy bien estos tiempos y así es. es el momento para que ellos, o sea, se disparen todo lo que tienen guardado en el corazón para que hagan música, ¿no? Sí. Y a ellos, César, ya para terminar, ¿qué mensaje le darías a los muchachos que van a Claro. incursionar en este mundo?
Lo primero que, bueno, que ya espero que estén ahí, que no se hayan aburrido, o sea, pero lo que sí es interesante que transmitir, o sea, las vivencias que pasaron antes mío, o sea, ya les he contado un poco, ¿no? Que me enteré, y las cosas que he pasado yo y hasta la fecha, ¿no? Y sigo entusiasta, o sea, sí se puede, sigo con, o sea, con las ganas de tocar, con las ganas de hacer proyectos, viajar, y la sigo pasando increíble. O sea, la sensación es la misma que cuando tenía 16 años, ¿no? O sea, me gusta tanto estar en un escenario, tocar el bajo, el teclado, qué sé yo, ¿no? O sea, sí se puede, ¿no? Pero, ya les dije, no lo voy a repetir, hay ciertas cosas que son importantes. Y sobre todo, lo más que diría el ingrediente, porque son varios ingredientes, ya les he dicho. El ingrediente fundamental es que crean en ustedes mismos, pero no radicalmente, ¿no? O sea, ser consciente. De repente, pucha, soy buenazo para producción, ¿no? No sirvo para cantar, ¿no? O sea, ¿te das cuenta? De repente, pucha, soy buenazo más bien para tocar teclado, ¿no? Y no, pero no me gusta, ¿no? O de repente eres bueno para la percusión, ¿no? O tal vez en otras lides, ¿no? Pero estar cerca siempre de la música, ¿no? Porque es posible también que uno tenga una frustración y la pueda cargar como una cruz toda su vida, ¿no? Pucha, que sientes que le das todo a la guitarra o al teclado, a la batería y no la haces. Mucha, bacán, ¿no? Pues tocar con amigos, sentirse, es lo mismo. Mira, tocar para, te lo digo yo, ¿no? Tocar para 10.000 personas o tocar para 35.000 personas es lo mismo que tocar para 20 personas. La emoción es la misma, el empuje es el mismo, tú te das exactamente lo mismo y el feedback también, ¿no? Porque las 20 personas te van a vacilar, tal vez te vacilan más que un sitio de 35.000 que ni siquiera las ves, ¿no? Entonces, es bacán esa parte. O sea, por lo tanto, no necesariamente, no necesitas estar en el primer lugar, ¿no? No necesariamente ser súper popular. Para mí es incomodísimo, por ejemplo, eso. O sea, tal vez para otros no, pero para mí es incomodísimo no poder hacer tu vida natural, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? O sea, no puedes ir a ningún lado, no puedes meter la pata en ningún lado tampoco, o sea, no puedes hacer nada, ¿no? Tiene que ser ¿no? perfecto. Te emborrachas, lucha, que todo el mundo te mira. Piensen en eso, ¿no? O sea, no le estoy bajando la llanta, ¿no? Para nada, sino que hay que pensar en todo, pues, ¿no? Claro, De repente es más bacán vacilarte con tu gente y punto, ¿no? Pero no perder la visión, o sea, la parte del amor a la música. Eso sí, todo va a girar alrededor de eso, ¿no? Bueno, César, te agradezco por haber estado acá en Expo Sound, te agradezco mucho. Estoy completamente seguro de que esta conversación ha sido enriquecedora para los muchachos, para las nuevas generaciones, y que lo vean, que lo disfruten, y nada, entonces tenemos Frágil para rato, tenemos a César Bustamante para rato, y bueno, agradecerte una vez más. Bueno, yo también, ¿no? O sea, agradecer el emprendimiento tuyo a través de Expo Sound y hacer estos conversatorios, ¿no? Estas clases maestras, digamos, de otras disciplinas también, que sé que les va a servir, como dices tú. Así que hasta nuevo momento, otra oportunidad. Sí, listo. Nos vemos. Chao. Chao, gente. Gracias, César. Chévere, gracias.